En marzo de 1866, un médico militar en Charleston, Carolina del Sur, presenció algo que lo perseguiría el resto de su vida. Una mujer negra llegó a su consultorio con quemaduras infectadas en el hombro. No eran quemaduras accidentales, eran letras. 3 letras marcadas a fuego en su piel, las iniciales de un hombre, las iniciales del general Andrew Jackson Whitmore, el héroe de la guerra civil, el hombre que había liberado a cientos de esclavos, el hombre cuya estatua todavía se encuentra en el centro de Charleston. El médico escribió en su diario esa noche que la mujer le había dicho que el general la había marcado él mismo, con un hierro caliente, para que todos supieran que ella era su propiedad personal, que estaba embarazada de su hijo cuando lo hizo, que había otros niños, que todos llevaban su sangre, que todos habían nacido después de que la esclavitud fuera abolida. El médico nunca publicó esa historia. Guardó su diario en secreto durante 40 años. Cuando murió, su familia lo quemó, pero antes de morir, le contó la historia a su nieto. Y ese nieto, décadas después, la escribió. Esta es la historia que Charleston intentó enterrar. La historia del general que luchó por la libertad y después marcó a fuego a la mujer que amaba. La historia de cómo un héroe de guerra se convirtió en el peor tipo de monstruo. Y la historia de la mujer que sobrevivió llevando sus iniciales en la piel durante 60 años. Carolina del Sur, Estados Unidos, 1862. Andrew Jackson Whitmore tenía 28 años. Era capitán del Ejército de la Unión. Alto, de hombros anchos, cabello rubio, ojos azules. Parecía salido de un cartel de reclutamiento. Venía de una familia rica de Boston. Su padre era banquero, su madre de una familia de abolicionistas. Andrew había crecido escuchando sermones contra la esclavitud. Creía genuinamente que era un mal que debía ser erradicado. Cuando estalló la guerra civil en 1861, se alistó inmediatamente. No porque necesitara el dinero, no porque no tuviera opciones. Se alistó porque creía en la causa. Creía que estaba del lado correcto de la historia. Y tal vez lo estaba, al principio. En 1862, el regimiento de Whitmore fue enviado al sur, a Carolina del Sur, a territorio confederado. Su misión era tomar plantaciones, liberar esclavos, destruir la infraestructura económica del sur. Whitmore era bueno en su trabajo. Era estratégico, valiente, despiadado cuando era necesario. Sus hombres lo respetaban. Sus superiores lo notaron. Fue ascendido a mayor en 1863, a coronel en 1864. Sus victorias eran celebradas en los periódicos del norte. Era un héroe, un símbolo de la causa justa. En abril de 1864, el regimiento de Whitmore tomó la plantación Riverside, a 30 millas de Charleston. Era una de las plantaciones más grandes de la región. 500 acres de algodón, 200 esclavos. El dueño había huido semanas antes. Dejó todo atrás. La casa, los campos, los esclavos. Whitmore estableció su cuartel general en la casa principal. Era enorme, 3 pisos, columnas blancas, muebles elegantes. Todo construido con trabajo esclavo. Todo manchado de sangre. Whitmore ordenó que todos los esclavos fueran reunidos. Les dijo que eran libres, que podían irse si querían, que podían quedarse y trabajar por salario, que la guerra pronto terminaría y que la esclavitud sería abolida en toda la nación. Los esclavos no sabían si creerle. Habían escuchado promesas antes, pero este hombre era diferente. Era del norte. Llevaba el uniforme azul. Tal vez esta vez era verdad. La mayoría se quedó. No tenían a dónde ir, no tenían dinero, no tenían familia fuera de la plantación. Entonces se quedaron y siguieron trabajando, pero ahora con la promesa de que eran libres. Entre esos esclavos estaba una mujer llamada Ruth. Tenía 19 años. Era alta, de piel oscura, ojos grandes, manos fuertes de años trabajando en los campos. Había nacido en esa plantación. Su madre había muerto cuando ella tenía 12 años. Su padre había sido vendido cuando ella tenía 8. No tenía hermanos. Estaba sola. Ruth trabajaba en la casa principal ahora.
Había sido trasladada de los campos 2 años antes, cuando el antiguo dueño notó que era bonita. Trabajaba como doncella, limpiaba las habitaciones, servía la comida, hacía lo que le ordenaban. Cuando Whitmore llegó, Ruth fue asignada para atender la casa donde él se alojaba. Limpiaba su habitación, lavaba su ropa, servía sus comidas. Estaba cerca de él todo el tiempo. Whitmore la notó inmediatamente. Era diferente a las otras mujeres esclavizadas. No bajaba la mirada cuando él hablaba, no temblaba cuando él entraba a la habitación. Había algo en ella. Fuerza, dignidad. Algo que la esclavitud no había podido romper completamente. Whitmore comenzó a hablar con ella. Al principio eran conversaciones breves. Preguntaba su nombre. Preguntaba cuánto tiempo había trabajado ahí. Preguntaba si estaba bien. Ruth respondía con cautela. No confiaba en él. No confiaba en ningún hombre blanco. Pero Whitmore era persistente. Le hablaba sobre la guerra. Sobre cómo pronto terminaría. Sobre cómo todos los esclavos serían libres. Sobre cómo ella podría tener una vida diferente. Ruth escuchaba, pero no decía mucho. Había aprendido que era más seguro guardar silencio. Los meses pasaron. Whitmore seguía en la plantación. La guerra continuaba, pero su regimiento estaba estacionado ahí, controlando la región, evitando que las fuerzas confederadas retomaran el territorio. Whitmore pasaba más tiempo con Ruth. Le enseñó a leer. Eso era inusual, peligroso incluso, aunque técnicamente ella era libre ahora. Ruth aprendía rápido. Leía todo lo que podía encontrar. Periódicos viejos, Biblias, cartas. Whitmore le traía libros de su colección personal. Le gustaba verla leer. Le gustaba hablar con ella sobre lo que había leído. Se sentía diferente con ella. No como con las mujeres blancas de Boston que conocía. Ellas eran educadas, refinadas, aburridas. Ruth era real. Había sobrevivido cosas que él nunca podría imaginar. Había una fuerza en ella que lo fascinaba. En algún momento durante el otoño de 1864, la relación cambió. No está claro exactamente cuándo. No hay registros precisos. Pero Whitmore y Ruth comenzaron una relación íntima. Él tenía 30 años. Ella tenía 20. Él era un oficial del ejército de la Unión. Ella era una exesclava que técnicamente era libre pero que no tenía dinero, no tenía educación formal, no tenía opciones reales. Él tenía todo el poder. Ella no tenía ninguno. Esa es la verdad que no se puede ignorar. No importa lo que Whitmore sintiera. No importa lo que Ruth sintiera. El poder entre ellos era tan desigual que la palabra amor no tenía el mismo significado. Para él era una elección. Para ella era supervivencia. En febrero de 1865, Ruth descubrió que estaba embarazada. Tenía miedo. No sabía qué haría Whitmore. No sabía si la echaría, si la abandonaría, si negaría que el hijo era suyo. Pero cuando se lo dijo, Whitmore reaccionó de manera inesperada. Estaba feliz. Le dijo que cuidaría de ella, que cuidaría del bebé, que no tenía que preocuparse. Le prometió que estarían juntos, que cuando la guerra terminara, encontrarían una manera de estar juntos. Ruth quería creerle, pero había aprendido a no confiar en las promesas de los hombres blancos. La guerra civil terminó en abril de 1865. El sur había perdido. La esclavitud fue abolida oficialmente con la 13ª enmienda en diciembre de ese año. Whitmore fue ascendido a general por su servicio. Era un héroe. Los periódicos escribían sobre él. Había liberado plantaciones. Había luchado valientemente. Había ayudado a ganar la guerra. Pero Whitmore no regresó a Boston. Se quedó en Carolina del Sur. Compró la plantación Riverside, la plantación donde había establecido su cuartel general. La plantación donde Ruth vivía. Dijo que quería ayudar a reconstruir el sur. Que quería asegurarse de que los esclavos liberados tuvieran oportunidades. Que quería ser parte de la reconstrucción. Pero la verdad era más simple. Se quedó por Ruth. En septiembre de 1865, Ruth dio a luz a una niña. La llamaron Sarah.
Era de piel clara, más clara que Ruth, con los ojos azules de Whitmore. Cualquiera que la viera podía saber quién era su padre. Whitmore visitaba a Ruth y a la bebé regularmente. Les llevaba comida, ropa, dinero. Pero nunca públicamente. Siempre de noche. Siempre en secreto. Porque aunque la esclavitud había terminado, las leyes contra el mestizaje no. Un hombre blanco podía tener hijos con una mujer negra, pero no podía casarse con ella. No podía reconocerlos públicamente. No sin perder todo. Su reputación, su posición social, su futuro político. Whitmore comenzó a construir su vida pública en Charleston. Se unió a clubes sociales. Asistía a cenas con otras familias ricas. Conoció a una mujer blanca de buena familia. Se llamaba Elizabeth. Era bonita, educada, de una familia respetable. Exactamente el tipo de mujer que un general héroe de guerra debería casarse. Whitmore la cortejó apropiadamente. La llevaba a paseos, le enviaba flores, le escribía cartas, y en junio de 1866 le propuso matrimonio. Elizabeth aceptó. La boda fue en agosto. Fue el evento social del año en Charleston. Cientos de invitados, champán, música, discursos sobre el héroe de guerra y su bella novia. Ruth no fue invitada. Nadie mencionó que el general tenía una hija de 1 año con una ex-esclava. Nadie mencionó que seguía visitando a Ruth varias veces por semana. Nadie mencionó que Ruth estaba embarazada de nuevo. Después de la boda, algo cambió en Whitmore. Se volvió más paranoico, más posesivo. Tenía miedo de que alguien descubriera su secreto. Tenía miedo de que Ruth hablara. Tenía miedo de perder todo lo que había construido. Una noche de septiembre de 1866, Whitmore llegó a la pequeña casa donde Ruth vivía en la plantación. Estaba borracho. Estaba furioso. Había escuchado rumores. Alguien había visto a Ruth hablando con otro hombre, un hombre negro que trabajaba en la plantación. Whitmore exigió saber quién era. Ruth le dijo que solo era un amigo, que no significaba nada, pero Whitmore no le creyó. O tal vez sí le creyó, pero no le importó. Necesitaba demostrar algo. Necesitaba marcar su territorio. Necesitaba asegurarse de que todos supieran que Ruth era suya. Fue a la cocina. Puso un hierro de marcar en el fuego. El mismo tipo de hierro que los dueños de esclavos usaban para marcar a su ganado, para marcar a sus esclavos. Esperó hasta que el hierro estuviera al rojo vivo. Ruth vio lo que estaba haciendo. Intentó huir. Pero Whitmore era más fuerte. La sujetó, la tiró al suelo y presionó el hierro caliente contra su hombro. Las iniciales IJW, Andrew Jackson Whitmore. Ruth gritó. El olor a carne quemada llenó la habitación. Sarah, la bebé, lloraba en la otra habitación. Whitmore soltó a Ruth. Miró lo que había hecho. Las letras marcadas en su piel, su propiedad, su marca. Después se fue sin decir una palabra. Ruth quedó en el suelo, llorando, con el hombro ardiendo. No podía creer lo que había pasado. El hombre que le había prometido cuidarla, el hombre que decía amarla, el hombre que era padre de su hija y del bebé que llevaba en su vientre. La había marcado como si fuera ganado, como si todavía fuera su esclava, como si la libertad no significara nada. Al día siguiente, Ruth fue al médico, el doctor Samuel Morrison. Era un médico del norte que había venido al sur después de la guerra para ayudar con la reconstrucción. Atendía a negros y blancos por igual. Eso era raro. Cuando vio las quemaduras en el hombro de Ruth, supo inmediatamente lo que eran. Marcas de hierro, como las que se usaban en los esclavos. Pero la esclavitud había terminado hacía más de 1 año. Le preguntó a Ruth quién le había hecho eso. Ruth no quería decir. Tenía miedo. Pero el doctor Morrison insistió. Le dijo que necesitaba saber para poder ayudarla. Finalmente, Ruth le dijo la verdad. Fue el general Whitmore, el héroe de guerra, el hombre que había liberado esclavos, el hombre cuya estatua pronto se erigiría en el centro de Charleston. El doctor Morrison quedó horrorizado. Esa noche escribió en su diario todo lo que Ruth le había contado, sobre la relación, sobre los niños,
sobre la marca, sobre cómo Whitmore la trataba como su propiedad incluso después de que la esclavitud hubiera terminado. Pero el Dr. Morrison nunca hizo nada con esa información. No fue a las autoridades. No publicó la historia. No confrontó a Whitmore, porque sabía que nadie le creería. Nadie querría creer que su héroe era capaz de algo así. Y Ruth pagaría el precio. Sería llamada mentirosa. Sería expulsada de la plantación. Perdería todo. Entonces el Dr. Morrison guardó silencio. Trató las quemaduras de Ruth lo mejor que pudo. Pero las cicatrices nunca desaparecieron. Las letras AHWW permanecieron marcadas en su piel, para siempre. En enero de 1867, Ruth dio a luz a un niño. Lo llamó James. También tenía la piel clara. También tenía los ojos de Whitmore. Whitmore siguió visitándola después de que James naciera. Seguía llevándole dinero. Seguía pasando noches con ella. Pero nunca se disculpó por haberla marcado. Nunca mencionó lo que había hecho. Actuaba como si no hubiera pasado nada. Y Ruth no dijo nada. Porque, ¿qué podía decir? ¿A quién podía decírselo? No tenía poder. No tenía voz. Solo tenía las cicatrices en su hombro que le recordaban cada día quién tenía el control. Los años pasaron. Whitmore se convirtió en una figura importante en Charleston. Fue elegido para el Senado estatal en 1868. Dio discursos sobre los derechos de los negros, sobre la importancia de la reconstrucción, sobre la igualdad y la justicia. Y después regresaba a la plantación y visitaba a Ruth, a la mujer que había marcado a fuego, a la madre de sus 2 hijos, los hijos que nunca reconocería públicamente. Ruth tuvo 4 hijos más con Whitmore. En 1869, otra niña llamada Mary. En 1871, un niño llamado Thomas. En 1873, otra niña llamada Grace. Y en 1875, el último, un niño llamado Daniel. 6 hijos en total, todos de piel clara, todos con los rasgos de Whitmore. Todos viviendo en la plantación, todos sabiendo quién era su padre, todos sabiendo que nunca podrían usar su apellido. Whitmore les daba dinero, les compraba ropa, pagó para que fueran a la escuela. Les dio privilegios que otros niños negros no tenían, pero nunca los reconoció. Nunca los presentó como sus hijos. Nunca les dio su nombre, porque eso significaría admitir la verdad. Y la verdad destruiría todo lo que había construido. La esposa de Whitmore, Elizabeth, sabía, o al menos sospechaba. Veía a los niños cuando visitaba la plantación. Veía cómo se parecían a su esposo. Veía cómo Whitmore los miraba. Pero nunca dijo nada. Porque decir algo significaría admitir que su matrimonio era una mentira. Que su esposo tenía otra familia. Que el héroe de guerra era un hipócrita. Entonces guardó silencio, como todos los demás. En 1880, Whitmore fue elegido al Senado de los Estados Unidos. Era el pináculo de su carrera. Representaba a Carolina del Sur en Washington. Daba discursos sobre la reconciliación entre el norte y el sur, sobre cómo la guerra había terminado y era tiempo de sanar, sobre cómo todos los americanos, negros y blancos, merecían oportunidades. Y después regresaba a Charleston y visitaba a Ruth, a la mujer que todavía llevaba sus iniciales marcadas en el hombro, a la mujer que había tenido 6 hijos suyos, a la mujer que nunca sería su esposa. Ruth tenía 35 años ahora. Había pasado 16 años con Whitmore. Había tenido 6 hijos. Había sido marcada a fuego. Había guardado su secreto. Y seguía siendo invisible. Seguía siendo la mujer que nadie mencionaba. La familia secreta del senador. En 1885, Elizabeth Whitmore murió de tuberculosis. Tenía 42 años. No había tenido hijos. Whitmore quedó viudo, libre para casarse de nuevo, libre para finalmente reconocer a Ruth, libre para darle su nombre a sus hijos, pero no lo hizo. En cambio, un año después, se casó con otra mujer blanca, Margaret. Tenía 25 años.
Era de una familia rica de Virginia. El matrimonio fue otra vez el evento social del año. Otra vez Ruth no fue invitada. Otra vez nadie mencionó a los 6 niños. Whitmore siguió visitando a Ruth hasta 1892. Tenía 58 años. Ella tenía 47. Habían pasado 28 años desde que se conocieron. 27 años desde que ella tuvo su primer hijo. 26 años desde que él la marcó a fuego. Y después, simplemente dejó de ir. No hubo despedida. No hubo explicación. Simplemente dejó de visitarla. Ruth esperó. Pensó que tal vez estaba enfermo, que tal vez estaba ocupado. Pero las semanas pasaron, los meses pasaron, y Whitmore nunca regresó. Había terminado con ella. Había encontrado lo que necesitaba en otro lugar. O tal vez simplemente se había cansado. Después de 28 años, se había cansado de mantener el secreto. Se había cansado de vivir 2 vidas. Entonces eligió una. Y no era la vida con Ruth. Ruth vivió otros 34 años después de que Whitmore la abandonara. Crió a sus 6 hijos sola. Trabajó lavando ropa, limpiando casas, haciendo lo que podía para sobrevivir. Sus hijos crecieron. Algunos se fueron al norte. Otros se quedaron en Carolina del Sur. Todos cargaron con el peso de saber quién era su padre. De saber que tenían la sangre de un senador, de un héroe de guerra, pero que nunca podrían reclamarlo. Whitmore murió en 1910. Tenía 76 años. Había servido en el Senado durante 30 años. Era considerado un estadista, un héroe, un hombre de principios. Su funeral fue enorme. Miles de personas asistieron. Los periódicos publicaron obituarios elogiosos. Hablaron de su servicio en la guerra civil, de su trabajo por la reconstrucción, de su legado. En 1912, 2 años después de su muerte, Charleston erigió una estatua en su honor. El general Andrew Jackson Whitmore, héroe de la Unión, libertador de esclavos. La estatua todavía está ahí. Ruth no asistió al funeral. No fue invitada. Sus hijos tampoco. No fueron mencionados en los obituarios. No fueron mencionados en los discursos. No existían en la historia oficial del General Whitmore. Ruth murió en 1926. Tenía 81 años. Había vivido 34 años después de que Whitmore la abandonara. Había criado 6 hijos sola. Había trabajado hasta que su cuerpo ya no pudo más. Y había llevado las iniciales AJW, marcadas en su hombro durante 60 años. Cuando murió, fue enterrada en un cementerio para negros en las afueras de Charleston. No hubo obituario, no hubo estatua, no hubo reconocimiento. Solo una tumba simple con su nombre. Ruth, sin apellido, porque nunca tuvo derecho a usar el apellido Whitmore. El doctor Samuel Morrison, el médico que había tratado las quemaduras de Ruth en 1866, murió en 1906. Antes de morir, le contó la historia a su nieto. Le mostró su diario. Le dijo que era importante que alguien supiera la verdad, que el general Whitmore no era el héroe que todos creían, que había marcado a fuego a una mujer, que había tenido 6 hijos con ella y nunca los había reconocido, que había vivido una mentira durante décadas. El nieto del doctor Morrison guardó el diario. Lo escondió durante años. Tenía miedo de publicarlo. Tenía miedo de lo que pasaría si la verdad saliera. Pero en 1948, cuando tenía 70 años, finalmente escribió la historia. La publicó en un pequeño periódico local. Nadie le creyó. Dijeron que estaba inventando cosas, que estaba difamando la memoria de un héroe, que no había evidencia. El diario del doctor Morrison había sido quemado por su familia décadas antes. No había fotografías de las marcas en el hombro de Ruth. No había documentos oficiales que conectaran a Whitmore con los 6 niños. Solo había el testimonio del nieto de un médico muerto. Y los recuerdos de los descendientes de Ruth. Pero los descendientes de Ruth habían aprendido a guardar silencio. Algunos se habían mudado lejos. Algunos se habían casado con personas blancas y vivían como blancos. Algunos habían cambiado sus nombres. Todos habían enterrado la historia porque era más seguro así. Porque admitir que descendían del General Whitmore
significaba admitir que descendían de una mujer que había sido marcada a fuego, que había sido tratada como propiedad incluso después de que la esclavitud terminara. Y esa era una historia que nadie quería contar. La estatua del General Whitmore todavía está en Charleston. Hay placas que hablan de su heroísmo, de su servicio, de su legado. No hay ninguna placa que mencione a Ruth, que mencione a los 6 niños, que mencione las iniciales AJW, marcadas a fuego en el hombro de una mujer que amó durante 28 años, pero nunca reconoció. Esta es la historia que Charleston enterró. La historia del general que luchó por la libertad y después marcó a fuego a la mujer que amaba. La historia de cómo un héroe puede ser un monstruo. Y la historia de Ruth, que sobrevivió llevando las cicatrices de su amor durante 60 años.